Mensaje de la Santísima Virgen María a su amada hija Luz de María, dado en Rosario Santa Fe, Argentina, 2 de mayo del 2016. Amados hijos de mi corazón inmaculado, mi bendición permanece siendo lámpara colmada de aceite para cada uno de mis hijos. Les llamo a leer con atención y llevar a la práctica cada uno de los mensajes que reciben por voluntad divina. No tienen que conformarse con leer la Sagrada Escritura, deben ahondar la divina palabra y no darse por saciados, sino alimentarse cada instante más y más de la verdad divina, del camino divino, para que vivan en el querer divino y así lleguen a ser cada instante maduros espirituales y menos mundanos. Amado pueblo de mi Hijo, mi corazón se mantiene palpitante ante los acontecimientos precedentes a la gran purificación de la humanidad en su totalidad. Le hablo por voluntad divina a esta generación terca, en espera de un alma que se convierta en medio del mar de la voluntad humana, quebrantada y arrebatada por el maligno opresor del alma. Para el hombre no es prioridad creer en mi Hijo ni en estos constantes llamados. El hombre se satisface con los bienes materiales, ha olvidado la salvación eterna. El egoísmo ha reducido al hombre a ser un delirante apasionado por satisfacer su ego y su bienestar, haciéndolo cada vez más necesitado de poseer todo cuanto su imaginación pueda desear. El pueblo de mi Hijo se encuentra manipulado sin ser consciente ni condescendiente con ello. Hijos, son literal y agresivamente conducidos a la rebeldía, al desafío hacia mi Hijo. Hijos, ¿cuántos de ustedes han perdido la oportunidad de auxiliar al prójimo? Escuchan los lamentos de sus hermanos que en este instante padecen. Amados hijos, las tormentas serán cada vez más frecuentes, tanto que sentirán temor. Las olas se levantarán en uno y otro lugar, sin que la ciencia logre advertirles. Ustedes ignoran que esto sucede a raíz del movimiento de las fallas tectónicas en las capas de la Tierra. Hijos míos, llegarán a estremecerse ante los eventos y la furia de la naturaleza, verán con perplejidad la potencia con que el mar penetrará en la tierra y derribará lo que el hombre cree indestructible. En mi dolor anticipo la furia de los elementos, los volcanes inactivos sorprenderán a la humanidad, la tierra se duele ante la indiferencia del hombre hacia su creador. ¿Qué esperan, hijos míos, para regresar ante mi Hijo? No les oculto que la carestía se hará sentir en todo el mundo. Ricos y pobres padecerán hambre, el dinero no será medio para adquirir alimento, ni vestimenta, ni medicamentos. Ante la economía caída, nada será válido para la subsistencia humana hasta que se dispongan a colocarse en su cuerpo el sello de la bestia, el microchip, que los gobernantes de las naciones exigirán a sus pueblos para entregarlos en manos del anticristo. Amados hijos de mi corazón inmaculado, la fe se tambaleará, mis hijos llorarán y lamentarán el no haber obedecido a mi Hijo con anterioridad, lamentarán el no haber sido conscientes de la necesidad personal de buscar y ahondar en la palabra de mi Hijo, y el no haber penetrado en las enseñanzas divinas y llevarlas a la praxis en la vida. Al hombre no le es relevante crecer espiritualmente, ya que no cree en los acontecimientos anunciados, ni cree que el estado del mundo varíe. Aún mirando el cambio repentino e inusual de la creación, no desea enfrentarse a la realidad, no desea enfrentar la verdad del estado de su alma ni permite que la conciencia le mueva a un cambio. Con la voluntad detiene la conciencia. Amados hijos, la violencia aumentará en la humanidad, los asaltos serán continuos, el clima se trastornará con intensidad variando las estaciones en toda la tierra, los vientos causarán destrozos y las heladas se precipitarán. Hijos, el anticristo es custodiado por la élite que rige el destino de la humanidad mediante el poder. Se acentúa el dominio de estos aliados del anticristo con represiones sociales. Hijos míos, a través de la salud les llevarán a entregarse al enemigo. La masonería encontrará su punto crucial para dominar la iglesia de mi Hijo emitiendo su poder oculto. Se retirará la máscara ante un pueblo que no puede intervenir en este aspecto. Ustedes, amados hijos de mi corazón inmaculado, manténganse en fe, aunque lo que miren a su lado se encuentre estéril. Ustedes continúen en fe, orando y siendo testigos del amor de mi Hijo y de sus promesas. Únanse para que enfrenten al mal, para que lo descubran y no sean atrapados en sus redes. Amados hijos, serán testigos del ensayo de una nueva arma. Las consecuencias de esta serán esparcidas con el viento, siendo la muerte un consuelo para mis hijos. No encontrarán lugar para dar sepultura a los muertos y el hedor se levantará con enfermedades.
El llanto será desde dentro del alma ante el desacato hacia los llamados de la casa paterna. La confusión será grande ante el deseo del hombre de controlar a sus hermanos. Un líder mundial pierde la vida en manos de sus hermanos. La agitación se acrecienta, la ira aumenta. Oren, amados hijos, oren por Argentina. Será nuevamente inundada por el agua que cae sin detenerse. Su suelo no dará frutos y mis hijos probarán la carestía. Este pueblo mío será purificado por sí mismo. La sangre será derramada. Oren, hijos, oren por Chile y Venezuela. Probarán nuevamente el dolor. La tierra será estremecida. Oren, hijos míos. Las alianzas parecen afirmarse, siendo la traición la estrategia escondida que, como ave rapaz, llegará sin ser esperada. Oren por Francia, padecerá por el terrorismo y la naturaleza le flagela. Oren por Estados Unidos, la purificación no se ha alejado de ese suelo. Oren por Rusia, será flagelo de la humanidad, ha ganado el tiempo deseado. Amados hijos de mi corazón inmaculado, conozcan a mi Hijo para que descubran el amor infinito, sin el cual vivirán vacíos y no encontrando el camino llegarán a adorar a hombres que, con palabras traicioneras, les dirán poseer el poder dado por mi Hijo, dirán poseer la palabra de mi Hijo, dirán ser elegidos de mi Hijo, y en su lugar, les llevarán a ser criaturas descarriadas, alejadas de la gracia. Amados hijos, se acerca el cometa que les he anunciado, y con su cercanía, la alteración sobre el hombre será visible. En el clima y en la naturaleza en su totalidad, será evidente. Los terremotos aumentan, hijos míos, y con ellos los tsunamis. La humanidad no cree en la influencia del pecado sobre lo que le rodea y hasta los animales cambiarán sus costumbres y su trato con el hombre. Amados hijos, busquen la verdad, esta se encuentra dentro de sí mismos. Primero mírense con la verdad y luego de examinarse, vayan a reconciliarse con mi Hijo, así lograrán iniciar la senda hacia el orden en sí mismos, hacia el orden interior. Levántense sobre sí mismos para que se conozcan verdaderamente, encontrando el centro de la verdad, que reside en cada uno. No lograrán encontrar la verdad sino en sí mismos, ya que la verdad, sin ser luz, sin ser razón, sin ser conciencia, es necesaria para que se levanten sobre sí mismos. Poseen el bien, deben hacer el bien, deben obrar y actuar en el bien, tienen que caminar en el bien. Mi Hijo no espera otro trato de sus hijos. Amados, caminan con inseguridad en el poder de mi Hijo, en su omnipotencia divina, en la divina providencia y esto lo denotan en el temor, en una fe débil e inconstante. Estos son instantes en que mis hijos tienen que vivir a plenitud el ser hijos de mi Hijo y poseer los bienes de la casa del Padre, ser asistidos y llenos del Espíritu Santo. Permitan que esos frutos que mi Hijo les heredó florezcan, no tituben, que el instante es más cercano al núcleo de la gran tribulación que ningún otro instante. Amados hijos de mi corazón inmaculado, yo estoy con ustedes, en este instante más que en otros, permítanme que les conduzca, vengan a mí, les amo, Mamá María, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ave María Purísima, sin pecado concebida.